Estamos considerando en nuestro estudio bíblico el libro de Levítico en el Antiguo Testamento, a donde ya analizamos la relación moral que existía entre el capítulo 24 y el capítulo 25. En ambos capítulos, por un lado, se establece que a Israel, peso a todo, le está reservado morar en el país de Canaán, y por otro lado, que Canaán está establecido, que en Canaán está establecido que esa porción de tierra será la morada de Israel. Ambos capítulos entonces declaran una verdad que nadie puede cambiar o nadie puede destruir. Y recordábamos que las comunicaciones de Dios se establecían desde el monte de Sinaí, que era el lugar del gobierno de Dios, donde los derechos como Señor de toda la tierra se establecían. Y dentro de su soberanía, Él ha determinado dar cierta porción de tierra a la nación de Israel. Pero junto con eso, Él establece un rasgo característico en esta nación, que ninguna otra nación en el mundo tiene, y es el año sabático, donde la gracia de Dios haría una rica profusión, es decir, daría una abundancia de bendiciones para aquellos que ocuparían esa porción de tierra, libres de tributos, libres de impuestos, libres de toda tasa arancelaria. Dichoso el pueblo, decíamos, que disfruta de tales beneficios, y dichoso el pueblo cuyo Dios es Jehová. Pero sabemos que la nación de Israel faltó al respecto. Primero, no solo no tomaron plena posesión del país de Canaán, y como segundo punto, faltaron al año sabático. Recordaremos que Dios estableció dentro de su economía judaica que cada séptimo día era un día sabático o de reposo, un sabbat. Y cada séptimo año era un año sabático, donde debían dejar descansar la tierra. Y al cabo de 7 veces 7 años, era un jubileo. Entre todas las solemnidades judaicas, esta, la del jubileo, era la más conmovedora y la más alegre en todas las solemnidades. Y fíjese que este jubileo estaba íntimamente relacionado con el gran día de expiación, que es el gran día de Yom Kippur. Entonces, después que la sangre de la víctima era derramada y el sacrificio presentado en el lugar santísimo, y aquel sacrificio era acepto delante de Jehová, entonces el son libertador de la trompeta del jubileo se hacía oír en toda la tierra de Canaán. Y despertaba así el ser moral de la nación, conmoviendo el alma hasta sus mayores profundidades, cuyo efecto era hacer correr un río de alegría divina e inefable en todo el país. En el jubileo, en ese año de jubileo, el desterrado volvía a la casa, el cautivo era liberado, el deudor era perdonado y la heredad perdida era recuperada. Una ola de poderosas bendiciones divinas se extendían hasta los lugares más apartados del país. Pero Israel faltó al año sabático, entre otras cosas, no dejando descansar la tierra. Fíjense, apreciados hermanos, que esto nos recuerda lo que nos cuenta el libro del profeta Daniel. Es el libro del profeta Daniel, el cual nos habla al menos de 2 temas de importancia. Primero, nos habla de la manera como Dios va a establecer su soberanía, su dominio, su gobierno en toda la tierra. Y el segundo aspecto que nos habla el libro de Daniel, el libro del profeta Daniel,
es el gran tema que tiene que ver con un periodo largo de tiempo llamado el tiempo de los gentiles, tiempo que aún estamos viviendo. Israel como nación había vivido por años, por siglos, en desobediencia. Habían quebrantado la palabra de Dios, la ley de Dios y sus compromisos. Habían quebrantado el pacto con Dios. Dios en su misericordia mandó profetas al pueblo para advertirles del gravísimo problema en el cual ellos estaban, del error que estaban cometiendo, advirtiendo sus consecuencias, pero el pueblo no quiso oír. El pueblo no quiso saber del mensaje de los profetas. El pueblo de Israel persiguió a los profetas, exilió a los profetas, mató a los profetas y no quiso saber absolutamente nada del mensaje de Dios. Entonces, Dios los retuvo 70 años en cautiverio. ¿Por qué el pueblo de Israel fue llevado en cautiverio? Principalmente por dos razones. Primero, aquel pueblo se había convertido en una nación idólatra. Había transgredido, había violado el primer mandamiento de la ley. Y como segundo aspecto, el pueblo de Israel por 490 años había violado la ley del año sabático. Es decir, durante 490 años nunca el pueblo de Israel dejó descansar la tierra al séptimo año. Donde había que cosechar y cultivar la tierra durante 6 años y dejarla descansar al séptimo año. Entonces Dios envió a sus profetas uno tras uno. Envió a Elías, envió a Eliseo, envió a Oseas, envió a Joel, envió a Amós, y el pueblo no hizo caso. Luego envió a Isaías, a Habacuc, y el pueblo no hizo caso. Finalmente envió a Jeremías, el cual profetizó de que el pueblo se iba a ir en cautiverio a causa de la desobediencia a la palabra de Dios. Fíjese que este cautiverio ocurrió literalmente. Y aquí podemos concluir entonces que las profecías de las Escrituras siempre se cumplen literalmente. Las profecías de las Escrituras no se cumplen figurativamente, no se cumplen simbólicamente, no se cumplen alegóricamente. Las profecías en la palabra del Señor se cumplen literalmente. Perdón. El pueblo de Israel por 490 años había violado la ley del año sabático, tal como está estipulada en el capítulo 25 que estudiamos en nuestro libro de Levítico. Si dividimos 490 dividido por 7, exactamente nos dan 70. Entonces, la aritmética es muy simple. Si durante 490 años no dejaron reposar la tierra al séptimo año, usted divide entonces 490 años dividido por 7 años y le da 70 años. Y esos fueron los años en que Israel se fue por cautiverio. La tierra, después que Israel se fue por cautiverio, descansó por 70 años mientras Israel estaba cautivo por naciones gentiles. Y fíjese que es interesante, apreciados hermanos, ya que estamos considerando este tema, es interesante lo que la palabra del Señor nos dice en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 9.
Me voy a tomar algunos minutos para poder leer una porción de allí de Daniel capítulo 9, desde el texto 1 al texto 22. La palabra del Señor dice así, escúchela atentamente. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los medos y persas, el cual fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años, del cual habló Jehová al profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. Aquí Daniel nos está diciendo de que a él, estando cautivo por los medos y persas allá en Babilonia, él, al mirar la palabra de Dios que escribió el profeta Jeremías, Jehová había hablado a Jeremías que había de concluir la asolación de Israel o de Jerusalén en 70 años. ¿Qué hizo entonces Daniel? Y volví mi rostro al Señor Dios buscándole en oración y ruego, en ayuno y cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios y confesé y dije, ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con todos los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos obrado impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como el día de hoy a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén y todo Israel, a los de cerca y a los de lejos y en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión que contra ti se rebelaron. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes, las cuales puso él delante de nosotros por mano de sus siervos los profetas. Y todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no oír tu voz, por lo cual ha fluido sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha verificado su palabra que habló sobre nosotros y sobre nuestros jueces que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, que nunca fue hecho debajo del cielo como el que fue hecho en Jerusalén. Según está escrito en la ley de Moisés, todo aqueste mal vino sobre nosotros y no hemos rogado a la faz de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Veló por tanto Jehová sobre el mal y trájolo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que hizo, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste nombre cual en este día hemos pecado, impíamente hemos hecho. Oh Señor, según toda tu justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo dados en oprobio y a todo alrededor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario, asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestros asolamientos y la ciudad sobre la cual es llamado tu nombre, porque no derramamos nuestros ruegos ante tu acercamiento, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas miseriaciones. Oye, Señor, oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y haz. No pongas dilación por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es llamado sobre tu ciudad.
y sobre tu pueblo, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo de Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, y aquel varón Gabriel, el cual había visto la visión al principio, volando con presteza, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. Qué tremenda porción de la escritura allí en Daniel capítulo 9, en el cual, estudiando el profeta Daniel, de que ya se estaban cumpliendo las 70 años de cautiverio a causa de la rebeldía y el pecado de Israel, y él estudiando el libro de Jeremías, el cual había profetizado que Israel se iba en cautividad por 70 años, sacó cuenta de la cantidad de tiempo en el cual él estuvo en esta cautividad, y se dio cuenta que ya los 70 años se estaban cumpliendo, y comenzó a orar a Dios y derramar su corazón, confesando él su pecado y el pecado del pueblo de Israel, para que Dios los regrese de esa cautividad. La tierra descansó durante 70 años mientras Israel estaba en cautiverio en Babilonia. Gran lección para nosotros, apreciados hermanos. Daniel no solo mostró obediencia a Dios, sino también mostró tener una carga en el corazón por el amado pueblo de Dios. Pero bien, ese es el estudio del profeta Daniel, ¿verdad? Volvamos ahora a nuestro libro Levítico y consideremos en esta noche nuestro estudio acerca del capítulo 26, nuestro penúltimo libro del estudio de este precioso estudio del libro de Daniel. Leamos entonces con paciencia, apreciados hermanos, el capítulo 26 del libro de Levítico. La palabra del Señor dice así: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ellas, porque yo Jehová vuestro Dios, soy vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis sábados y tener en reverencia mi santuario, yo Jehová. Si anduviereis en mis decretos y guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus producciones, y el árbol del campo dará su fruto. Y la trilla os alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan en hartura, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar las malas bestias de vuestra tierra, y no pasará por vuestro país la espada. Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a cuchillo delante de vosotros. Y 5 de vosotros perseguirán a cientos, y 100 de vosotros perseguirán a 10.000, y vuestros enemigos caerán a cuchillo delante de vosotros. Porque yo me volveré a vosotros, y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros, y comeréis lo añejo de mucho tiempo, y sacaréis fuera lo añejo a causa de lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaréis entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyunturas de vuestro yugo, y os he hecho andar el rostro alto. Empero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si abominaréis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis derechos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en balde vuestra simiente, porque vuestros enemigos la comerán.
Y pondré mi mira sobre vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo tornaré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestra fortaleza, y tornaré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como metal, y vuestra fuerza se consumirá en vano, que vuestra tierra no dará su esquilmo, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Y si anduvierais conmigo en oposición y no me quisierais oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más las plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten los hijos y destruyan vuestros animales y os apoquen y vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fuerais corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé con vosotros en oposición y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados y traeré sobre vosotros espada vengadora y en vindicación del pacto, y os recogeréis a vuestras ciudades, mas yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en manos del enemigo. Cuando yo os quebrantaré el arrimo del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno y os devolverán vuestro pan por peso y comeréis y no os hartaréis. Y si con esto no me oyereis, más procediereis conmigo en oposición, yo procederé con vosotros en contra y con ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados, y comeréis las carnes de vuestros hijos, y comeréis las carnes de vuestras hijas. Yo distribuiré por vuestros altos, y talaré vuestras imágenes, y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará, y pondré vuestras ciudades en desierto, y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Yo asolaré también la tierra, y se pasmarán de ella vuestros enemigos que en ella moran. Y a vosotros esparciré por las gentes y desvainaré la espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y yermas vuestras ciudades. Entonces la tierra holgará sus sábados todos los días que estuviere asolada, y vosotros en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus sábados. Todo el tiempo que estará asolada holgará lo que no holgó en vuestros sábados mientras habitabais en ella. Y a los que quedaren de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja movida los perseguirá y huirán como el de cuchillo y caerán sin que nadie los persiga. Y tropezarán los unos en los otros, como si huyeran delante de cuchillo, aunque nadie los persiga, y no podréis resistir delante de vuestros enemigos, y pereceréis entre la gente, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá, y los que quedaren de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado con ellos en contras, y los habré metido en la tierra de sus enemigos. Entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Y yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra, que la tierra estará desamparada de ellos y holgarán sus sábados, estando yerma a causa de ellos, mas entre tanto se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis derechos, y tuvo el alma de ellos fastidio de mis estatutos, y aún con todo esto, estando ellos en la tierra de sus enemigos, yo no los desecharé ni los abominaré para consumiros, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, Jehová, soy su Dios. Que el Señor bendiga su palabra.
Qué porción más tremenda, apreciados hermanos, este capítulo 26 del Levítico. Como ya habíamos dicho en la introducción, ciertamente que Israel no obedeció, ¿no es cierto?, el pacto con Dios, y Dios los tuvo que llevar en cautiverio, propiamente tal. Decíamos que en el libro del profeta Daniel habían dos aspectos de importancia que revelaba Daniel en su libro. Era una, la manera con que Dios va a establecer su soberanía, su dominio y su gobierno en toda la tierra. Y el segundo gran aspecto que habla el libro de Daniel es el gran tema que tiene que ver con el tiempo de los gentiles. Fíjese que cuando el rey de Babilonia, el rey Nabucodonosor, este rey arrasó Jerusalén en el año 606-605 antes de Cristo. Esa fue la primera incursión que hizo el rey Nabucodonosor. Estaba peleando una guerra con los egipcios y en ese momento muere su padre, el padre de Nabucodonosor, rey de Babilonia, muere en Babilonia y él regresa a Babilonia y como estaba en Egipto, de pasada arrasó Jerusalén. Eso fue en el año 606-605 a.C., arrasando el templo y llevándose parte de los utensilios y un puñado de cautivos, entre los cuales en ese puñado iba Daniel y sus amigos, Ananías, Miseas y Azarías. Posteriormente hubo una segunda excursión por parte de los babilonios a Jerusalén, y eso fue el año 597 a.C., y se llevaron más cautivos. Entre ellos se llevaron al profeta Ezequiel. Luego, en el año 586, hubo una tercera invasión o incursión de los babilonios a Jerusalén. Y fíjese que en ese año 586 a.C., Jerusalén fue completamente sitiada por 13 meses y sus murallas fueron derribadas. El palacio real fue destruido y el templo de Salomón fue convertido en ruinas. En ese preciso momento, en ese preciso instante, Israel deja de ser una nación independiente. Desde ese preciso momento en que Israel fue destruida y Jerusalén arrasada, Dios pone una pausa para la nación de Israel y comienzan los tiempos de los gentiles. Es decir, Israel deja de ser el centro cultural, social, económico y religioso del mundo, como lo era hasta ese momento. Israel deja de ser ahora una nación dirigida por Dios. Dios pone una pausa a Israel. Y Dios entrega ahora el gobierno del mundo, el aspecto social, el aspecto económico y la religión, por así decirlo, a los gentiles. Y comienza en ese momento el tiempo de los gentiles. Y ese tiempo, apreciados hermanos, dura hasta el día de hoy. Dios en su soberanía entregó a Israel en las manos de los gentiles hasta el día de hoy. ¿Y por qué? Porque Israel como nación, había vivido por años, por siglos en desobediencia, quebrando la palabra de Dios, quebrando la ley de Dios y sus compromisos, y aborreciendo el pacto que había hecho con Dios. Y ya habíamos dicho
el por qué entonces fueron llevados en cautiverio. En cautiverio. Bien, tenemos aquí entonces, tenemos aquí entonces el capítulo 26 de Levítico, en el cual Dios manifiesta lo que le va a pasar a Israel si es que es desobediente a la palabra del Señor. Lo malo que nosotros ya sabemos lo que le pasó a Israel. Bueno, analicemos este capítulo 26 de Levítico entonces. Fíjese que este capítulo 26 supone propiamente tal que es el final del libro de Levítico, ya que el capítulo siguiente, 27, el capítulo 27, viene a ser como un apéndice dentro del libro de Levítico. De hecho, el capítulo 26 de Levítico tiene el estilo y la estructura narrativa propiamente tal como si fuera un final de un código de leyes. Es una exhortación a cumplir ciertas leyes de Dios con una serie de bendiciones para aquellas que los cumplan y las maldiciones para quienes las infrinjan. Este capítulo 26 entonces contiene una narración solemne y conmovedora de las bendiciones unidas a la obediencia, por un lado, y a las consecuencias terribles que trae la desobediencia. Tal como expresábamos en nuestra introducción, si Israel hubiera andado en obediencia, hubiera sido un pueblo invencible, totalmente invencible. Mire lo que dice los primeros textos del libro del capítulo 26 que leíamos. Dice: guardad mis sábados y tener en reverencia mi santuario. Yo, Jehová, si anduviereis en mis decretos, guardaréis y guardaréis mis mandamientos. ¿Qué hará Dios? Yo daré la lluvia en su tiempo, la tierra rendirá sus producciones, el árbol del campo dará su fruto, la trilla alcanzará, la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis pan con hartura, y habitaréis seguro en vuestra tierra. Yo daré paz, dormiréis sin que nadie os espante, y haré quitar las malas bestias de vuestra tierra, y no pasará por vuestro país la espada. Y siguen las bendiciones: perseguiréis a vuestros enemigos, 5 perseguirán a cientos, y cientos perseguirán a 10,000. Vale decir, la presencia de Dios debía haber sido siempre para Israel su escudo y su broquel. Ninguna arma forjada contra ellos hubiera prosperado si ellos hubieran sido obedientes. Pero la presencia divina no podía proteger más que a un pueblo obediente. Jehová no podía sancionar con su presencia la desobediencia y la maldad. Las naciones idólatras alrededor de Israel podían ellos fiarse en su valor y en sus recursos naturales. Israel no podía reposar más que en el brazo de Jehová, y este brazo nunca podía extenderse para proteger la impiedad y la rebelión, ¿verdad? Para Israel su fuerza era andar con Dios en un espíritu de dependencia y obediencia. Esa era la razón de ser de Israel. Y mientras marcharan con esa visión, tenían a su alrededor una muralla de fuego para protegerles contra todo enemigo y contra todo peligro. Pero Israel no obedeció. Y a pesar del cuadro solemne y horroroso puesto ante sus ojos, tal como leemos desde el texto 14 al 33, todas las consecuencias que Jehová hará si es que este pueblo no obedece,
Al final Israel abandonó a Jehová. Y no solo lo abandonó, sino que sirvieron a otros dioses. Y así trajeron sobre sí mismos los terribles juicios de los cuales habían sido advertidos, cuya sola lectura hace temblar, ¿verdad? Fíjese, apreciados hermanos, que Israel, aún en el día de hoy, aún en el presente, está bajo el peso de estos juicios. Muchos de ellos están desterrados, otros están dispersos por el mundo y hollados por las naciones. Son un monumento de la inflexible justicia y de la verdad de Jehová. Dan a todas las naciones de la tierra una grave lección sobre el objeto del gobierno moral de Dios. Lección que las naciones del día de hoy habrían bien de estudiar atentamente, ¿verdad? Pero también para nosotros aquí hay una gran lección. Lección que nuestros propios corazones deberían también estudiar y profundizar. Fíjese que estamos muy propensos a confundir dos aspectos que están bien determinados en la escritura inspirada por el divino autor. El primer aspecto es que el gobierno de Dios en su soberanía es una cosa, y otra cosa es la gracia de Dios en su misericordia. Confundir estos dos aspectos nos conduce a una visión errada y borrosa de la voluntad del Señor. Y esa confusión de esos dos aspectos nos trae una debilidad hacia nosotros, porque es ese sentimiento de la majestuosidad y de la solemnidad de la economía divina en su soberanía estaría debilitada en nuestra visión. Y por otro lado, la pureza, la plenitud y la elevación de su gracia y de su amor y su misericordia también estarían confundidas. Debemos siempre observar que Dios en su gobierno se reserva el derecho soberano a obrar en su paciencia y longanimidad. Pero el ejercicio de estos atributos en relación a su trono de gobierno por parte de Dios no deben confundirse nunca con los actos incondicionales de su gracia, de su amor puro, de su amor puro y absoluto, y de la conmiseración de su amor infinito. Este capítulo 27 de Levítico, entonces, manifiesta una exposición del gobierno divino, y sin embargo encontramos cláusulas, como la del texto 40, aquí en el capítulo 26, que dice: yo también habré andado con ellos en contra y habré metido en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón. Pero también encontramos aquí donde Dios se presenta gobernando y respondiendo en su paciente misericordia a los más débiles suspiros de un corazón herido y arrepentido. Porque dice aquí: y si entonces se humillara su corazón incircunciso y reconocerán su pecado, yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra. O sea que si ellos se humillaban y reconocieran su pecado, Dios en su misericordia y amor también se iba a acordar de su pacto para con ellos. En esta porción aquí nos presenta a Dios gobernando y respondiendo a su paciente misericordia a los más débiles suspiros de un corazón herido y arrepentido, y esto es válido aún hasta el día de hoy. Fíjese que en la historia del libro de los jueces y del libro de los reyes se ofrecen numerosos ejemplos del ejercicio de estos atributos del gobierno divino. Muchas y muchas veces el alma de Jehová fue afligida a causa del comportamiento que tuvo el pueblo de Israel.
Y él les envió libertador tras libertador, hasta que al fin no pudo soportarlo por más tiempo. Y el honor de su trono exigía la expulsión del país de Canaán por parte de Israel, porque ellos se comportaron de una manera que eran indignos para poseer la tierra que Dios les daba. Todo esto se relaciona con el gobierno de Dios, pero también está la misericordia de Dios y el amor de Dios por su pueblo. Y dice que pronto Israel será puesto en posesión del país de Canaán, en virtud de la gracia incondicional e inmutable que Dios tiene, gracia esparcida en su justicia divina y por la sangre de Cristo. Esta gracia no será por las obras de la ley ni por las instituciones de una economía pasajera, sino por la gracia que reina por justicia y por Cristo Jesús. Y un día no muy lejano, Dios los restituirá completamente a su tierra y restituirá el santuario. E Israel volverá a ser el centro social, económico y religioso del mundo. Y así dice el profeta Isaías en su capítulo 45. Y serán salvos en Jehová con salud eterna.